Amados hermanos de la Segunda Iglesia de Zapopan, les saludo con la paz de Cristo, su pastor Evelio Rodríguez. Quiero informarles que por algunas semanas es muy probable que estemos congregándonos ya no en el templo, sino en las células. Y quizá más adelante tengamos que hacerlo en los hogares en particular. Pero por lo pronto, esta semana entrante, el miércoles, tendremos la actividad celular en los lugares que hemos acostumbrado, en lugar del culto que tenemos ese día. También recomendamos que las células que tengan más de 10 miembros hagan 2 reuniones o 3, de acuerdo al número, para que, siguiendo las indicaciones que ya conocemos, podamos tener las actividades, si no normales, por lo menos funcionales. Les recuerdo enfáticamente que los hermanos enfermitos que tengan problemas respiratorios se abstengan de estar en las actividades celulares y en la medida de lo posible ser atendidos por aquello de esas contingencias. Queridos hermanos, vamos a escudriñar la palabra de Dios abriendo nuestra Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 22, que dice de la siguiente manera: y nadie echa vino nuevo en odres nuevos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. La reflexión de este domingo la he titulado Odres nuevos para tiempos nuevos. Oramos. Señor, en este día te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos de nuestra iglesia que está ya reunido en casita, por los oyentes, hijos espirituales también e invitados que están presentes. Nuestra oración ahora, oh Dios, es que tu palabra nos bendiga, que tú nos hables a través de esta reflexión y que podamos, Señor, ser instrumentos útiles, renovados para estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, comenzaré diciéndoles que aún en la vida cotidiana, lo nuevo siempre demanda cosas nuevas. Aún en lo que vemos todos los días, por ejemplo, las personas acostumbran los fines de año para recibir el año nuevo, pues comprar ropa nueva, comprar cosas nuevas. Hay gente que teniendo los recursos pues compran autos nuevos, casas, etcétera, etcétera. Incluso en lo más sencillo, cuando uno se asea, se baña, siempre uno requiere ponerse una ropa nueva, porque lo nuevo siempre demanda lo nuevo. Recuerdo cuando recién adquirimos esta casita, mi familia y yo vivíamos rentando por allá en otro lugar, y entonces yo tenía ya el deseo enorme de venirme a ocupar la casa que habíamos comprado, y mi esposa me dijo algo que no se me olvida: si tenemos casa nueva, necesitamos muebles nuevos. Y así que tuve que esforzarme por comprar todo nuevo. Ella me decía: no quiero cucarachero en mi casa nueva. Así que por muchos años disfrutamos de esta novedad, lo nuevo con lo nuevo. Y esto lo digo, quizás parezca gracioso, pero en realidad esto, si en el mundo material se da, imagínense en lo espiritual. Jesús nos dice en este texto bíblico que el vino nuevo se echa en odres nuevos, no en odres viejos, y da algunas razones. Si pudiéramos nosotros remontarnos al contexto histórico de este pasaje, veríamos que en los tiempos de Jesús pues no había los medios, los recipientes que tenemos hoy para guardar los líquidos, la comida u otras sustancias, sino que la gente a lo que tenía a mano de eso echaba a mano. En este caso, los cueros de ovejas, de cabras, de vacas se usaban recién sacrificada el animalito, y se preparaban para ser usados como recipientes, sobre todo la leche y el vino. En el caso del vino, pues es clara la enseñanza del maestro cuando le habla a sus discípulos y también a los oyentes que le criticaban el por qué se reunía con la gente, por qué no ayunaban sus discípulos. Él les dice: es que el vino nuevo
es para odres nuevos, no es para odres viejos. Y es que al introducir el vino nuevo en la vasija nueva, el vino cuando se fermentaba se expandía y el cuero, por supuesto, estando nuevo, se expandía junto con él, al grado de que alcanzaba su máximo tamaño con la fermentación completa del vino que contenía. Si el vino nuevo se echaba en odres que ya estaban totalmente expandidos, pues venían de desgracias, se rompían en el proceso de fermentación y terminaba perdiendo tanto el cuero, el odre, como el vino. Y bien, entonces, hermanos, lo nuevo demanda lo nuevo. En estos tiempos, el Señor está demandando de su iglesia, de sus hijos, que seamos odres nuevos para estos tiempos nuevos que estamos pasando. En primer lugar, quiero decir que es necesario ser renovados para recibir una herencia nueva, presente. El Señor nos enseña esta verdad, como lo he venido diciendo, en el pasaje de Marcos 2:22. Y bueno, tengo que decir que lo espiritual de Dios, las cosas espirituales de Dios, requieren de vasijas espirituales que puedan retener lo espiritual, la presencia de Dios, el fuego y el vino de su Espíritu Santo, su paz, los dones sobrenaturales que usted y yo tenemos y que los ministramos a la iglesia y los administramos también para el mundo. Pero no solamente esa parte sobrenatural de la presencia de Dios demanda un ser espiritual, un odre nuevo. También lo demandan, hermanos, las verdades bíblicas, los planes de Dios para nosotros y las personas que nos rodean, sus instrucciones diarias con las que vivimos cada día, sus secretos que Él nos revela en los tiempos de oración, incluso sus planes proféticos para la humanidad. Todo esto tiene que ser depositado en odres nuevos, en cristianas espirituales, para que estos lo administren correctamente y saquen el provecho apropiado de él. Cuando una persona no entiende estas cosas o no está en el ambiente de la renovación espiritual, pues ocurren desgracias tremendas. La iglesia debe entender que lo espiritual se acomoda a lo espiritual, que el Señor demanda que nosotros tengamos o recibamos el vino nuevo, tanto sus efectos personales como lo que acabo de decir, las revelaciones, las verdades bíblicas, las doctrinas, lo guardemos y lo vayamos administrando desde este contexto, desde la novedad del Espíritu en nosotros. Bien, porque mire, 1 Corintios capítulo 2, es un capítulo muy hermoso, voy a leerlo. Dice de la siguiente manera, referido a lo que acabo de leer: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Continúa diciendo el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Oiga, qué tremendo. El 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ven ustedes que aquí el Señor, a través de Pablo el apóstol, nos dice que lo que Él es como espíritu, lo que Él da como espíritu, lo que Él manifiesta como espíritu, su sabiduría, su gracia, la verdad de la palabra, todo lo que es Él lo da desde la vasija espiritual suya hacia la nuestra espiritual. De manera que el odre que no es odre nuevo no puede recibir lo espiritual de Dios. Aquí la gran importancia de que ustedes y yo nos mantengamos siempre en esa renovación de nuestros odres espirituales para mantenernos en el nivel de Dios, que caminemos junto a Dios, que andemos con Él en todo lo que Él piensa, en todo lo que Él es, en todo lo que Él hace. Más en estos tiempos en los que parece que la crisis comienza a aflorar, y la verdad es que las crisis siempre revelan lo profundo de las personas, lo profundo de las cosas. Todo automóvil, todo aparato eléctrico, la ropa misma que uno utiliza, todo cuando es sometido a una prueba, cuando es sometido a dificultades, a estrés mecánico, a cualquier situación así, revela la calidad del producto, de la cosa que se está probando. De manera que estos tiempos, en estos días, es necesario que el Señor encuentre en nosotros verdaderamente odes dispuestos a seguir el ritmo que Dios tiene en su manifestación espiritual. Es por esto que entonces el reino de Dios ocupa a líderes renovados para conducir al pueblo de Dios en la revelación y en la guianza divina, pero también ese reino ocupa hijos de Dios que puedan recibir esa guianza y esa revelación. Las cosas que estamos viendo fueron predichas en la Biblia. Basta que leamos Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, para darnos cuenta darnos cuenta de todo lo que esto ya está ocurriendo y relacionarlo como algo que ya está escrito, que tenía que manifestarse tarde que temprano, que teníamos que verlo para poder discernir y caminar junto con Dios en todo esto. Pero solo, repito, los odres nuevos lo entenderán y lo sopesarán en su justa dimensión. Y esto tiene que ver con que no caigamos en alarmismos exagerados, como aquellos que no conocen al Señor, pero tampoco caer del menosprecio, en la burla, sino darle la seriedad que necesita a esto que está ocurriendo y ser también prudentes. Entonces, hermanos, el vino de Dios no destruye los odres nuevos. La presencia de Dios, su revelación, las cosas que Él manifiesta, su sabiduría, la guianza, lo que estamos viendo, al odre nuevo no lo destruye, sino que lo preserva. Dice Jesús, lo preserva y los guarda. Así debemos entonces de vivir nosotros también, en paz, pero alertas, hablando a los demás de la oportunidad de vida que hay en el Evangelio que hemos creído y que predicamos, que es el Evangelio de Jesucristo. En último lugar, también diré que esta renovación no solo sirve para administrar la presencia de Dios en nuestra vida, si podemos llamarla administrar, porque Dios es Dios, pero no solamente sirve para poder experimentar su gloria, su presencia, su paz, para poder entender sus procesos, sus planes y no vivir en confusión. También nos sirve, hermanos, para prepararnos para recibir la herencia futura. La eternidad es un lugar que para ser descrito cabalmente no hay palabras ni formas humanas que puedan hacerlo. El apóstol Pablo dice de él en 1 Corintios 12, del 1 al 4, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Y Pablo dice, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar, palabras que no se pueden expresar, inefables, dice, que el hombre no puede decir, que el hombre no puede hablar. Ahora también Juan
describe en el Apocalipsis muchas de estas cosas maravillosas que son, por supuesto, fuera de lo común. Le vemos a él describiendo al Señor mismo, con su pelo, sus ojos, su boca como una espada. Le vemos viendo a él cómo describe la Nueva Jerusalén, cómo describe el trono de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él agrega de manera enfática en el Apocalipsis 21:27, no entrará en ella, dice, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, aquellos que fueron lavados con la sangre de Jesucristo, bautizados en su nombre, llenos del Espíritu Santo de Dios, ellos van a entrar allá. Ellos son los odres nuevos que preservaron el vino de Dios, su presencia, su gloria, su manifestación, ahora profética en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que lograron mantenerse firmes, ecuánimes ante todo. Para ellos es el cielo, la eternidad. Ahora, de manera entonces que ese lugar es exclusivo para personas exclusivas, como lo vengo diciendo, para odres nuevos. Y leeré primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 9. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer. Fíjese usted, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y vuelvo a enfatizar, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, que el Señor nos escogió para ser rociados con la sangre de Cristo, fuimos bautizados en su nombre, fuimos llenos del Espíritu Santo de Dios, con la evidencia de haber hablado en otras lenguas, seguimos hablando en lenguas, seguimos renovados, y esto nos hace participantes, esto nos une de manera directa con la esperanza que está guardada en el cielo. Y esa esperanza exclusiva es incorruptible, no se corrompe, no se echa a perder, no se puede contaminar, no se puede manchar, y está reservada para usted y para mí. Esta herencia, aparte, es un segundo premio. El primer premio es administrar su gloria, el vino nuevo aquí, en lo que es y en lo que él hace, ya dijimos. Y el segundo premio es la eternidad para siempre con Dios. Sigue diciendo la Biblia que sois guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, aquí vemos que la fórmula es renacidos y probados para la herencia presente y la futura. El cuero de oveja o de vacuno, que al principio decía era probado por el paso del tiempo, mientras el vino fermentaba dentro de él. Una vez abierto para ser consumido el vino, la presión disminuía y se decía que había sido un buen recipiente porque había guardado el vino en perfecto estado, en fermentación completa, y entonces la gente degustaba el vino y el cuero, la botija, también se le llama el odre, cumplía su función, terminaba su función ya para lo que fue hecho, ¿verdad? Así nosotros, hermanos, también nosotros, hasta que lleguemos al día de nuestra partida de la presencia de Dios, habremos cumplido, se nos llamará y se nos premiará. Ahora, en el versículo 6, Pedro agrega, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, dice el apóstol, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, el 8 agrega, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que estos tiempos difíciles, hermanos, están diseñados para que el odre sea probado.
para que nuestra herencia no se pierda. El apóstol dice que nuestra fe tiene que ser probada, y creo que en muchos de nosotros está siendo probada porque vemos el futuro oscuro, vemos que el trabajo se termina, vemos que quizá la despensa está faltando, vemos que la enfermedad está azotando países extranjeros, y luego el vecino del norte está azotado, y creemos nosotros que esto va a venir acá a destruirnos. Confiamos en el Señor, seguimos confiando no en nosotros, sino en el vino que está en nosotros. Confiamos no en nuestra humana complexión o nuestra humana estructura, nuestro ser material, porque somos odres al fin y al cabo, sino confiamos en el poder del vino que nos llena, del vino que administramos, del vino que gozamos. En eso confiamos. Así que les invito, hermanos, a que nos mantengamos firmes, sin alarmarnos en el extremo, pero sí con prudencia, siendo obedientes a lo que se nos indique en todo, para que en todo seamos bendecidos, y que esta prueba que estamos pasando sea, hermanos, al fin de cuentas, un escalón más, que sea el trampolín que nos proyecte a la gloria misma de Dios. Quiero invitarles a continuación, hermanos, en la parte final de esta reflexión, la conclusión, pues para que nosotros como iglesia que estamos viviendo en estos tiempos, es más urgente una prueba del cielo para nuestros odres. Y lo voy a decir un poco así de manera, pues quizás un poquito dura. Es más urgente que una prueba del coronavirus, ¿verdad? Necesitamos cerciorarnos de que la obra que Él ha hecho en nosotros no ha sido en vano, sino que somos odres nuevos por el bautismo y la llenura de su Espíritu Santo. De otro modo, hermanos, el miedo y la muerte pueden arrastrarnos sin remedio, como lo está haciendo con aquellos que no han conocido aún a Cristo. Invito a orar. Sé que en este momento hay personas ahí reunidas que acudieron a la cita, hermanos que están dudando, que tienen temor. Les invito a orar. Les invito a que inclinen su rostro conmigo ahora en este momento. Cierre sus ojos y ore conmigo. Amado Dios, en este momento, Señor, estoy poniendo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos, oyentes, hijos espirituales de nuestras células. En este momento, Señor, estoy enviando mi cobertura pastoral sobre ellos en el nombre de Jesucristo, hasta donde, Señor, esta sermón alcance, Señor, hasta los niños, las niñas, los ancianos que están presentes, ahora sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Dios de misericordia, concédenos, Señor Jesucristo, que nuestro odre se siga manteniendo vivo, activo, que podamos, Señor, preservar tu vino, que el mover tuyo, Señor, dentro de nosotros, la fermentación propia de tu Espíritu, Señor, que está actuando proféticamente, que está manifestándose, Señor, mandando estas señales tan duras para el mundo, que ese mover tuyo, Señor, no nos reviente a nosotros, sino que nuestro odre pueda soportar, Señor Jesús, ver tantas cosas y sin embargo mantenernos firmes, sabiendo que un Dios más grande que cualquier desgracia tiene el control de estas cosas. Te agradecemos, oh Dios, porque tú tienes el control. Tú tienes, Señor Jesucristo, la medida justa para cada situación. Encomendamos nuestra vida, encomendamos nuestro odre, Señor, en este día. Bendícenos, Señor Jesús. Llénanos con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Hoy, Señor Jesús, tu iglesia se declara odre nuevo para este tiempo nuevo. Señor, permítenos glorificar tu nombre en todo lo que hagamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Dios bendiga sus vidas. En este día les deseo lo mejor. Estoy para servirles. Ya conocen ustedes mis teléfonos. Dios los llene de su gracia.